Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero se encuentren bien. Soy el profesor Juan Antonio Córdoba Rodríguez de la asignatura de Español y estaré acompañando al grupo de primer grado Grupo G en el turno vespertino. Me da mucho gusto integrarme a una de las mejores instituciones de la ciudad, como lo es la Escuela Secundaria General número 5, Emperador Cuauhtémoc. Y aunque esta pandemia no nos ha permitido estar de manera presencial en las escuelas, eso no será impedimento para que juntos logremos los objetivos y metas planteadas. A continuación, te daré una breve explicación acerca del género narrativo, subgéneros y elementos de la narración. El género narrativo es una expresión literaria en prosa en la que se relata una historia. Y podemos preguntarnos qué es prosa. Prosa es la forma de expresión lingüística habitual que no se sujeta a la medida y cadencia del verso, es decir, es un relato común y corriente o normal. El género narrativo tiene una característica y es que se expresa mediante un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un tiempo determinado a través de personajes. El autor, al crear estos personajes, nos quiere expresar las ideas y las emociones a través de una historia. Este género narrativo tiene dos subgéneros básicos y tienen una diferencia muy marcada. Es dimensional y de tamaño. Dentro de los subgéneros básicos se encuentra el cuento, el cual nos presenta historias muy simples y pocos personajes. En cambio, la novela es extensa y puede presentar varias historias donde se presenta todo más complejo, con una variedad de personajes. Otros subgéneros narrativos son el microcuento y la fábula. El microcuento, como su nombre lo indica, es un cuento muy breve, un relato muy sencillo e incluso muy pocos personajes. La fábula, como todos sabemos, está creada con un fin didáctico, pero con elementos narrativos, con estructura donde se rompe el equilibrio de la realidad para luego llegar a una situación final. Una característica primordial o principal de la fábula es que siempre trae mensaje o moraleja. Todos por ahí debemos de conocer alguna moraleja, algún mensaje que nos trae cierta historia referente a una fábula. Las partes del cuento son las siguientes: el inicio, el nudo o desarrollo y el final o desenlace. En el inicio, el autor nos presenta a los personajes y nos da una pequeña introducción a lo que viene siendo la historia o el cuento. En el nudo o desarrollo es donde se genera la tensión o la emoción de la historia. En el final y desenlace es donde ya se resuelve esta tensión o esta emoción o se resuelve el conflicto que tenía la historia. Y lo podemos resumir en 3 palabras o frases: había una vez, entonces, finalmente. Enseguida te presento los elementos de la narración. Los elementos de la narración son el narrador, las acciones, los personajes y el espacio y tiempo. El narrador, por su parte, es quien nos relata la historia y quien le pone ese toque maravilloso de emoción al relato. Enseguida tenemos las acciones. Las acciones son todos los sucesos o actos que lleva a cabo el personaje o los personajes en la historia. Enseguida tenemos a los personajes, que son la parte importante de la historia, ya que sin estos no se podría desarrollar de buena manera. Por último, tenemos el espacio y tiempo, que es el cuándo y el dónde se lleva a cabo esa historia o ese relato. Por último, quiero agradecerte el tiempo prestado a esta presentación. Espero te haya gustado, además de haber despejado algunas dudas, si este fuera el caso. Muchas gracias por tu atención y recuerda
guardar la sana distancia, ya que queremos verte de nuevo en nuestra escuela. Cuídate mucho, por favor. Saludos.